Ahí estamos. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Cómo estáis, Sauri, ahí activo en el chat? Ángel Mesano también, haciendo el aguante. Gracias, Ángelo, por estar acá. Ali Ortiz, saludos, profe, buenas noches para todos. Hoy damos presente con Ámbar, la nueva integrante. Y Ali Ortiz, felicidades por tu bebé, qué bello nombre. Ámbar, ¿qué pasa? Noé, estamos aquí conectados también, profe, buenas noches, aquí presente como cada sábado. ¿Cómo estuvo su semana? Gracias por estas 91 semanas consecutivas de la clase del Jailbreak. Gracias a ustedes por estar acá. Está Alfredo también ahí recordando su like, compartir y suscribirse. Así es, son los pasos necesarios, el protocolo, como dice Alfredo. Gonzalo dice, buenas noches, profe, saludos como siempre desde la tierra de campeones en Iquique, con toda la sanguchería de Los Flores. Así es, sanguchería de Los Flores, si están en Iquique. Oye, qué rica comida, hombre. ¿Cómo estáis, Guillermo Otero? Aquí saludando también a Smith Jiménez, que está en 14.6. Está Virtual Gamers Free Fire. Buenas noches, profe. Saludos también para Javi Moli, que dice que está en 14.6. Hay otra persona que recién me decía en 14.6, ¿cierto? A ver, déjame leer, que no me pierda el chat, que no me pierda el chat. Es Smith Jiménez. Bueno, Smith Jiménez y Javi Moli están ahí, pero a tope, en la lista de espera. Son los primeros. Son el primero en la lista para que les toque recibir su jailbreak. Veamos por acá. Está también don Carlos Pagán Villanueva. Saludos. Saludos, profe. Dice, ¿qué me recomienda? ¿Me quedo en 14.3 o subo a 14.7.1 con el perfil prohibido? Eso lo vamos a responder en un ratito más, que es el tema principal de este video. Saludos desde Quillota, profe. Hey, Franklin Franco, linda tierra. Tengo familiares allá en Quillota. Si Dios quiere, los voy a ir a visitar también ahora en enero, si Dios lo permite. José Miguel de la Cruz, como siempre conectado acá. José Miguel, ¿cómo estáis? Todo bien, está Pain también conectado. Profe, ¿cuándo sale el jailbreak de Uncover? Sí, necesito un computador para 14.6. Bueno, si va a ser con Alstor, el método oficial Alstor, al menos necesitas el jailbreak una vez. Perdón, el computador una vez. Y luego le instalas un tweak que se llama AlDemon y ya te deshaces del computador y ahora puedes hacerlo todo directamente desde el dispositivo. Así que se necesita el computador una vez, ¿de acuerdo? O sea, tampoco llega a ser tan terrible, hay que acostumbrarse a que las cosas se dan así, ¿ya? Y bueno, hay métodos también que son sin computador, compatibles incluso con iOS 15. Hay un tutorial que ya empecé a grabar, que les voy a compartir la próxima semana, que está bien bueno. Está RAN VZ también conectado, ¿cómo está ahí? Está Mowell Supreme Beats. Saludos, profe, desde México. Saludos también para ti. Está Omar Alias. Ahora, ¿y qué onda la hora? Ya lo extrañaba. Saludos. Sí, Omar, tengo que dar explicaciones respecto a la hora. Bueno, ustedes que están en vivo, si tú estás viendo la repetición, a lo mejor te extrañó que no estuviese el video publicado desde temprano, pero el motivo fue porque el día de esta semana, el martes, fue el último día de las clases en mi colegio para mis estudiantes, en la escuela. Acá en Chile ya estamos entrando al verano y comienzan las vacaciones de verano para ellos. Entonces, hoy día preparamos una actividad para despedir el año y fue por eso que el horario habitual que ocupábamos para hacer la transmisión en vivo en este día cambió porque tenía esa actividad con mis estudiantes. Fuimos a un lugar acá en Arica donde hay camas saltarinas, pero muchas, una al lado de otra. Entonces, como un gran terreno, uno va saltando de una cama a otra, te caes, te ríes. Fuimos a saltar las camas saltarinas, estoy un poco cansado, no imaginé que iba a hacer tanto esfuerzo físico para alguien tan sedentario como yo. Y entonces por eso el horario tuvo que cambiar. Y empezamos, incluso tuve que cambiar luego el horario una hora más tarde porque cuando terminó lo de las camas saltarinas fuimos a comer, a almorzar. Y después almorzamos súper tarde, eran como a las 4 de la tarde almorzando, pero cosas de despedida el último día, no todos los días es así. Y cuando regresé mi vehículo se había pinchado un neumático. Tuve que estar cambiando el neumático, luchar con el neumático. Había ahí un perno que no quería girar con la llave de cruz para sacarlo. Ay, me tuvo ocupado bastante rato. Así que por ese motivo fue que no estuvimos en el horario habitual conectándonos. Así que por eso fue un día diferente hoy en el cual tuvimos que cambiar el horario, etcétera. Pero ya estamos acá. ¿Ok?
Bueno, ¿qué es lo que me dice Pain? Profe, no tengo computador y llevo esperando el jailbreak en 14.6 desde hace mucho tiempo. No creo poder hacer el jailbreak. Vas a poder, no te preocupes, no te preocupes que vas a poder. Ya, no te alarmes. ¿Cómo estáis, Richie Soriano, conectado también allí? Iván Lorente Pérez, saludos desde Barcelona, España. No quise publicar los horarios de España porque allá son las 2 de la madrugada al momento en el cual estamos haciendo este directo. Así que, uy, no quería, porque colocarle España 2 de la mañana era como chiquillos, duerman mejor, vean la repetición mañana. Pero si estás acá, Iván Lorente España, bienvenido. O sea, tenemos a Marcos Delgado esperando con ansias el jailbreak en un iPhone 13 Pro Max en 15.1. Está bien. Podrías subir a 15.1.1. En tu caso particular, Marcos Delgado, ¿no habría problema para estar subiendo? Porque 15.1 y 15.1.1 en el iPhone 13 solamente, en cualquiera de los iPhone 13, tienen los mismos temas de seguridad, así que no te preocupes, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá Darío Castillo, el Pilas? ¿Cómo estáis, Darío? Buenas noches, aquí, profe, presente, gracias por estar acá. Está el tocayo también desde RD, ¿cómo estáis, Juan Antonio? JRR dice, saludos, profe, ¿cuál es el mejor iOS para el viernes? Que estoy en 14.3 con Taurín y no sé si subir o quedarme ahí. Ya vamos a responder eso, JR. Cuando llegue el momento, vamos a hablar del tema principal del video. Está Richie Rosario. Recuerden que hay un hashtag si te leo like. Así que si leo tu comentario like, vamos, manden sus preguntas, que esta primera parte es para que podamos estarla respondiendo. Está también don Juan Castillo conectado allí. Oye, mi teléfono se va a descargar. Le queda 5% de batería, así que le vamos a conectar algo por acá. A ver si lo ayuda a aguantar un ratito más. No sé si esta batería va a durar mucho tiempo. A ver, déjenme conectarlo. ¿Está cargando? Ya, me dice que está cargando, pero no me fío mucho porque no le quedan tantas barritas de carga a esa batería externa que estoy usando. Déjenme ver otra que tengo acá. ¿Esta cuánto le queda? Churra, estamos en las mismas. Ya la voy a dejar acá a mano por si acaso. Más rato lo voy a revisar. Me recuerdan, por favor, mándenme un mensaje. A minuto 30 lo voy a ver ahí, profe, de la batería, y para que no se nos vaya a apagar el teléfono, ya quedó el directo. Ya, pero esperemos que no ocurra ya. Déjame ver las preguntas donde me quedé. Está Juan Castillo también conectado desde Curicó. Buena perrazzo. ¿Qué es lo que dice Mowell Supreme, profe? Tengo 15.1. ¿Hay forma de regresar a iOS 14 y realizar el jailbreak? No. No, si existiese una manera, la hay al menos, pero debiste, tienes que tener de un iPhone 10 para abajo. Como que ellos son los únicos que pueden, y si tienes un iPhone 10 te quedas sin el Face ID. En realidad, instalar iOS 14 con métodos de Future Restore, que es el que me estoy refiriendo, está difícil desde iOS 15 estar bajando. ¿Ya? De nada, Iván, gracias por seguir conectado acá. Me brincó mi mensaje, dice Mario Casas. ¿Por qué? Alex, ¿cómo estáis? Alex me dice, saludos, profe, desde Paraguay. Ya dejando mi like, gracias por estar acá, chiquillos, a todos. Don Richie Rosario dice que tengo iOS 14.7.1, muy bien, sí que ahí nada más. No actualices más y sé paciente. Marcos Delgado, grande, profe, gracias a ti también acá, Marco, por estar acá. Me dice Diego, profe, instalé Alstor con su tutorial. Mientras llega el jailbreak, me descargué el Minecraft XD. Oye, el Minecraft está, pero el vicio, ahora que se acercan mis vacaciones, vamos a ir a seguir jugando. Rommel FF, saludos, profe, desde Nicaragua, también saludos para ti. ¿Qué es lo que me dice Moki? Profe, no hubo ninguna consecuencia por la caída que tuvo su equipo el sábado pasado. Me quedé con esa duda. El vidrio se rompió un poco más. El protector sí, no el del dispositivo. Aunque si se hubiese roto el dispositivo, a lo mejor habría sido la excusa para tener un teléfono nuevo. Pero no. ¿Qué pasa, Jesús Ismael Núñez? No, Núñez. Saludos también para ti. Está también Kenner Joenny Cruz. Ser, ser una fiebre para los iPhone. Ah, no entendí, Kenner, ¿qué trataste de decir? Me dice Juan Antonio desde RD que está con un iPhone 8 Plus en 15.02 esperando el jailbreak. Esa es la actitud, esperar y no desesperar. Dios te bendiga y te guarde a ti también, Pablo Peláez. Always remember, dice Felipe, saludos desde Murcia, España, esperando en 14.6. Otro más desde España, desde Europa, bien de madrugada y escuchando. Espero que puedan descansar bien.
Todavía sirve Alstor, claro que todavía sirve Alstor. Me pregunta Pablo Peláez si está en 15.1 hay jailbreak. No hay ningún jailbreak en iOS 15, pero hay buenas noticias con Checkra1. Ya voy a hacer un video, estoy juntando varias cosas para que sea un video más completo. Buenas tardes, banda. Buenas tardes también a Osvaldo Avendaño Ruiz. Richie Rosario me dice, tengo 14.7.1 y no sé si subir o esperar. Bueno, por ahora ya estás en una versión que es algo alta, pero no la actualices, ¿de acuerdo? Quédate simplemente donde estás. ¿Se vendrá un update de Checkra1 para procesadores A13? No, no. Al menos en el corto plazo lo dudo. Checkra1 seguiría siendo hasta los A11 del iPhone 10 y 8 e inferiores. Me dice Rommel FF, profe, ¿todavía sigue funcionando Alstor? Sí. Yo que quiero instalar Filsa sin jailbreak. Vas a poder instalar Filsa sin jailbreak, pero recuerda que lo único que vas a ver con Filsa sin jailbreak es las mismas carpetas que ves cuando conectas tu dispositivo al computador. Carpeta de las fotos, probablemente la carpeta donde guardas los archivos, la de descargas, descarga de Safari, los libros probablemente, no parece que no se puede, ni siquiera se pueden ver los libros, porque dicen, pero es que con Filsa se pueden ver las carpetas internas. Sí, pero Filsa puede ver esas carpetas internas si es que el jailbreak está hecho en el dispositivo. Si el jailbreak no está hecho en el dispositivo, no te sirve tener que estar instalando KingPest, que eres tú el que preguntas, no te sirve de nada instalar Filsa si el equipo no tiene jailbreak. Vas a instalar Filsa, pero no, es como que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Hay algunas casas, no sé cómo será en sus países, probablemente es igual, que hay una puerta, la más externa, acá en Chile se le llama la puerta del antejardín o la puerta de la entrada, y esa puerta tiene una llave, pero luego, para entrar finalmente a la casa, hay otra puerta y hay otra llave. Entonces, si instalas Filsa, claro, vas a tener acceso a abrir la llave del antejardín, vas a poder entrar, pero solamente a la entrada. No vas a poder ingresar a la casa, porque te falta esa llave y esa llave se llama jailbreak. Entonces vas a instalar Filsa, lo vas a instalar, pero no vas a poder ver las cosas internas, ¿de acuerdo? Porque te falta un permiso más. Hey, Mario, usted conectado desde España. Mario, no quise colocar los horarios de España dentro del listado de los países porque ya era muy tarde en realidad para ellos. O sea, 2 de la mañana estar allá, pero gracias en verdad si son de España y si están viendo la repetición, yo también muy agradecido. Recuerden compartirla también con otras personas. En el minuto 30 nos vamos con el tema del video. ¿Qué es lo que me dice Mowell Supreme? Profe, yo tengo Spotify y Sercube con el método de Sideloading, con iOS 15.1. Bacán. Y funcionan de maravilla. ¿Qué piensas de este método? Que es bueno. Me gusta porque, pues, bueno, uno se tiene que dar el tiempo luego de actualizar cada semana la aplicación, ¿cierto? Y lo bueno es que no hay que estarla eliminando, y así puedes tener a Watusi, a Rocket for Instagram, Pokémon Go, un montón de aplicaciones. El tutorial está acá en el canal, se publicó creo que hace una semana. Y creo que por lo menos tienes una pizca, una pincelada de lo que es tener algo, aplicaciones modificadas con tweaks que vienen del jailbreak. ¿De acuerdo? Amaro, respondí hace un rato, tuve una actividad con mi curso. Tú sabes que están saliendo de vacaciones de verano y tuve una salida con ellos. Y después cuando me venía se me pinchó el neumático de una rueda y más me atrasó. Así que, pero tenemos que estar cumpliendo los sábados consecutivos. Ya van 91 semanas, así que gracias a todos los que están acá presentes. Para mí significa mucho que ustedes estén acá, ya sea en vivo o en la repetición. Y si estás viendo la repetición, espero que la próxima semana poder verte en vivo. ¿Qué es lo que dice Agiro18? Profe, ¿cuándo se vendrá el jailbreak para 14.6? Saludos desde España. Ay, hombre, la gente desde España despierta tan tarde. Recién alguien mandaba la hora, era las 2:15 de la mañana allá. Mira, Agiro18 se viene, es el próximo que debiese estar saliendo. Piensa que hay jailbreak hasta iOS 15.1, ¿no? No, pues 14.5.1. Me bugué. Hay jailbreak hasta 14.5.1 y el segundo que está arribita de 14.5.1 es 14.6 y ese es el tuyo. Profe, ¿el 25 descansarás? Sí, desde ese día planeo que comiencen las vacaciones porque el 26 vamos viajando varios. Así que 25 es día de hacer maletas, de eso. ¿Ya? Déjame ir viendo otros comentarios por acá, no quiero perderme ninguno.
Acá voy. Me dice Oscar Maki. Profe, una pregunta. Acabo de comprar un iPhone 13. Felicidades. ¿Vale la pena hacer el jailbreak? Le pregunto porque no tenía iPhone desde el iPhone 7. ¿Siempre vale la pena hacer el jailbreak o no? Esa fue una de las preguntas que tuvimos en el podcast que fue grabado ayer. Tengo que editarlo ahora, va a estar un poquito tarde para variar. Eh, si vale la pena y la respuesta es, bueno, a mi parecer, tienen que ver la del invitado y cuáles son sus argumentos. Ahí está interesante. Eh, a mi parecer sí vale la pena, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente al día de hoy no hay jailbreak para el iPhone 13 porque está en iOS 15 y no hay ningún jailbreak en iOS 15. Así que en la versión de iOS que te vino, déjalo ahí nada más. Aunque si tienes algún problema con la parte telefónica, la antena, el carrier y eso, actualízalo a 15.1.1. A 15.2 no. Esa es la versión, o sea, hay que hacerle el quite para nada estarla instalando. Esa sale esta semana. Así que no hay que estarla instalando, hay que estar huyendo de 15.2 al menos en estos primeros días. Eh, ¿Qué es lo que me dice acá Tutut? No quiero perderme los mensajes, quiero leerlos todos porque recuerda el hashtag si te leo like. Veamos por acá. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Ah, no. No, ahí no me quedé. Churro, están llegando muchos mensajes. Después me dicen, profe, no lee mis mensajes, no es nada personal. Ya, JL Ra, profe, buenas noches. Tengo 14.3 con jailbreak y quiero subir a 14.5.1. Tengo SH en 12 Pro Max. ¿Es posible? Sí, pero el Face ID queda desactivado. No te estás perdiendo de nada en 14.5.1. A lo mejor si tienes los AirPods, no, los AirPods Studio, creo que te obligan a actualizar y los AirTags, pero si no es así, no te pierdas de nada, no te preocupes. Quédate en 14.3 o si no el Face ID queda desactivado. Pero ojo, que solamente queda desactivado cuando estamos intentando instalar iOS 14 con Future Restore. Si guardaste los SH, por ejemplo, JLRA de iOS 15, cualquiera, si es que lo llega a ocupar, el Face ID va a funcionar igual. Es una parte de la SEP, de la seguridad que Apple estableció y todavía no ha sido liberada una actualización de Future Restore que pueda estar brindándonos este nivel de seguridad, si no yo ya habría actualizado mi teléfono también. Pero por ahora, si ya estás con Jailbreak en 14.3, síguelo disfrutando. ¿De acuerdo? No te muevas. Me dice Max Vargas, profe, ¿qué se puede hacer el downgrade en iOS 15.1 del iPhone 8? Se puede, siempre y cuando hayas guardado los SH. No es tan sencillo porque hay que estar seteando el nonce en el dispositivo con el de los SH y como no hay jailbreak, hay que ocupar una herramienta que pueda setear el nonce, puede configurarlo, tú puedes indicar cuál es el número. O sea, el nonce es como un número, por decirlo bien simple, es un número que si el número fuera 1, 2, 3, 4, 5, el del SH también tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tienes que colocar los dos para instalarlo. ¿De acuerdo? Déjame ver los mensajes, no quiero perderme ninguno. El mejor profe Juan, dice Gabriel Sánchez, gracias Gabriel por estar acá. Amaro dice, ya estamos casi a las 100 semanas, así es. Yo creo que con esto de las vacaciones, que voy a tener los directos, los voy a seguir haciendo. Vamos a tener el directo semanal, no va a haber problema. Video diario lo dudo porque ya es un periodo de vacaciones y vamos a estar con mis papás, que son los abuelos de mis hijos, que todavía no conocen a uno de mis hijos en persona, así que no creo que vaya a haber video diario. Vamos a tener unos videos semanales, yo creo que sí, puedo llevarme algo grabado o grabar videos de noticias, videos de tweaks, a lo mejor sin mostrar mi rostro porque voy a andar en otro setup, tengo que ver si llevo mi micrófono todavía. Si sale un jailbreak tengo que andar con todos los computadores a mano, así que algo vamos a hacer, pero así como video diario ya viene una pausa también, un descanso, creo que eh, es necesario. Ángelo Mesano, profe, realicé el último tutorial para el jailbreak, pero nuevamente arroja el error de Alstor, could not find al server, y me dice que el jailbreak fue exitoso. Sigue los pasos tal cual, por favor. Tal cual, sigue los pasos. Alejandro M., profe, eres un genio. Gracias, Alejandro. Gracias por estar acá. Muy agradecido de recibir esa información tan veraz y sencilla como siempre nos brindas. Dios te bendiga y saludos desde España. Otro español más. O sea, lo digo en el sentido que están tan tarde conectados. Gracias, Alejandro, por pasar a saludar al chat y entregar estas lindas palabras. Yo lo aprecio mucho y haces que cada día
Los videos se publican por gente que vive en tu país, Alejandro. O sea, están publicados en la madrugada de Chile para que ustedes los tengan desde temprano. O sea, es pensando en ustedes y cosa que uno, cuando se levante la gente en Chile y luego en México, ya está el video ahí publicado y puedan amanecer y si es que toman el teléfono temprano en la mañana, puedan tener allí información relacionada con el jailbreak. Profe, excelente trabajo es el que hace. Gracias, JR, por tus palabras. Dice que me ilusionó por un instante, profe, cuando se bugueó. Sí, se me lengua la traba nada más, pero tranquilo, ya lo aclaramos ya. Se podrá hacer el downgrade por ahora a Mac Live. El downgrade solamente está permitido si es que tienes jailbreak. ¿De acuerdo? Sin jailbreak está difícil. Ya acabo de revisar la batería, va subiendo un poco, no mucho, pero algo es algo. Ale Ortiz dice, profe, tengo pensado en autorregalarme, ándale, un iPhone 13 Pro Max para mi cumpleaños en un par de días más. Felicidades adelantada, Alexis. Dice, pero me intriga la versión que venga instalada. Ah, bueno, si viene con 15.1 o 15.1.1 no es tan malo. Ahora si viene con 15.01 y con 15.02, mejor. Así que la única manera de bajar de iOS es con los SHSH y necesitas tener el jailbreak en tu iPhone. Así es, Diego, gracias por estar respondiendo a otra persona acá. Amaro dice, ya terminé el año escolar y podré estar en todos los sábados en la clase del jailbreak. Buena, Amaro. Amaro, saliste de cuarto, ¿no? Estaba en tercero, no me acuerdo en qué año estaba. JL por los AirTags, entonces necesitas 14.5. Ah, pero si subes vas a quedar sin Face ID. Entonces, hay que poner las cosas en una balanza. ¿Qué pesa más? ¿Los AirTags o el Face ID? Esa es una decisión personal. Si quieres hacerlo con los SHSH, subir el tutorial está en la descripción. Te va a servir. Pero ya sabes ya lo que te va a pasar. Mario me dice, profe, tengo los SHSH de 14.4.2 y 14.5.1, pero perdería el Touch ID. Es una nueva. No, 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 Mario, los no pierden. lo- es una buena noticia para los dispositivos que tienen Face ID. Ellos sí se pueden mover libremente en iOS 14. El Touch ID sigue funcionando bien. El Touch ID funciona sin ningún problema cuando ocupo Future Restore al terminar el proceso. El drama se ve eh, con, con Future Restore, pero los dispositivos que tienen Face ID, ¿de acuerdo? Del iPhone 10 y superiores. ¿Qué me dice por acá? Denmai, profe, tengo 15.1, ¿cómo hago para descargar el jailbreak? Por ahora no hay jailbreak en iOS 15, en ninguna versión de iOS 15 tiene jailbreak, 15.1 tampoco, pero no actualices más, próxima semana sale 15.02, perdón, 15.2, no lo instalen, gracias porque ya llegamos al primer piso de los likes, recuerden, hashtag si te leo like, por eso hay algunas personas que están viendo el directo y no comentan, o sea, yo lo agradezco igual, que estén acá presentes. Hay veces que yo también hago eso, que estoy en una transmisión en vivo sin comentar, simplemente de oyente, pero anímate, escribe, comenta, para que yo pueda ver tu mensaje, enviarte saludos y si es que hay alguna confusión, algo que estar aclarando, acá hablamos del jailbreak y de lo que necesiten. Vamos por esos 60 likes, así es, Juan Antonio, vamos que se puede, vamos por el segundo piso que son 100 likes. Me dice de MyFF y se puede bajar de versiones solo con jailbreak. Si tu dispositivo ahora no tiene jailbreak, se viene el jailbreak del 14.6. Cuando el profe esté de vacaciones, habrá que esperar. No, pues yo hago el tutorial. A lo mejor el tutorial no va a estar al instante, como uno anda fuera, no anda en su casa, anda con familiares. Y si estamos fuera de casa, tendré que llegar a casa y hacer el tutorial y esperar. Pero sí voy a viajar con todas mis herramientas, por llamarlo de una manera. Ya vamos viajando con computadores digo, con teléfonos, se va haciendo eso. Ya siempre preparados por si algún evento así como un jailbreak nuevo, ustedes puedan tener el tutorial. Ya, Gabriel Sánchez, no hay aún. Está respondiendo Marius. Gracias, Mario, por estar respondiendo a otros. Le dice, quédate en el iOS en el que estás, no subas y no desesperes, aunque podría tardar en llegar, así que calma ahí nomás. Oscar Maki, bendiciones, profe, yo ando en el trabajo en España, trabajando de madrugada, son las 2:20 por allá, ya va a pasar ya. Que llegues pronto a descansar. Vamos a pasar lista, aunque, aunque no estén todos, no hay drama. Gracias, Gabriel Sánchez, le está agradeciendo allí a Marius por haberle respondido. Qué bueno ver esa química que se genera en el chat, que uno pregunta y otro también responde. Gracias por eso, eh,
Yo lo aprecio mucho. Y de Marius, ni hablar, siempre anda ahí atento en Twitter, respondiendo los comentarios en YouTube. Vamos ahí a ver si formamos un núcleo de jailbreakers que tengan este deseo de estar ayudando a otros en las distintas redes, especialmente acá en el canal. Así que, wow, gracias Marius por todo. Muy agradecido. Muy, muy, muy agradecido. ¿Qué otro comentario tenemos por acá? Oscar, ahí te saludé, Oscar. Buenas noches, profe, desde Colombia. Buenas noches también para ti, Andrés Ospina Pérez. Gracias por estar acá. Le pondremos castigo al que llegue tarde. No, Alfredo, acá no hay problema. Hay algunos que luego ven la repetición, otros que están en su trabajo, otros descansando, pero no hay drama. Amaro me dice, profe, yo pasé a tercero ya. Ay, hombre, te veis mayor, loco. No sé si te lo han dicho antes. Profe, ¿cuándo sale el jailbreak de iOS 15? Me pregunta Emma Wonder. Emma, todavía no hay noticias para iOS 15. No hay nada concreto. Hay algunas noticias buenas de CheckRain que voy a compartir esta próxima semana, pero no, pero nada al menos así como próxima semana o estos días lo vamos a tener, nada todavía así. Está también Álvaro G desde Río Bamba en Ecuador. Gracias por estar acá conectado. Memo M, gusto verte, Memo. Varias veces te veo por acá. Mario dice los A9 y los A10 somos los mejores. Qué bueno. Si en realidad esas leyendas van a seguir con Yelbek al menos por un buen rato. ¿Qué es lo que me dice acá, profe? ¿Cuándo saldrá el Yelbek para iOS 15? Me pregunta Yamil. Yamil, todavía no hay fecha. Yo creo que podría ser el primer trimestre del próximo año. Espero equivocarme y que lo tengamos lo antes posible. Un saludo fuerte y un abrazo también para Juan José Domínguez. Gracias por tus buenos deseos, Juanjo. Me dice la K. Me dice, profe, tengo un iPhone 12 Pro. Buena. 1471. ¿Algún jailbreak? No, todavía no. Please, que sirva y se quede permanente. Ah, no queréis nada. Saludos desde LA. No, la que todavía no hay jailbreak para ti y el permanente está complicado. Yo creo que vamos a tener que tener ese jailbreak en el clásico, el cual estamos acostumbrados a tener. Profe, ¿vendrá jailbreak en 15.1 el iPhone 13 Pro? Sí, eso fue tema de la conversación del podcast del día de ayer que salió bien fluido, bien rápido. Me gustó mucho hablar con un invitado que ya había estado antes en el canal y no hablábamos hace tiempo y qué bueno fue el poder hablar nuevamente. Así que, pero por ahora, iPhone 13, no, aguarda ahí nada más en 15.1 y no actualices más. Me dice Denmai FF, gracias profe, son muy buenos tus consejos. Bendiciones también para ti, Denmai, gracias por tus buenos deseos, por esas palabras, se aprecian mucho. Profe, siempre video, no, perdón, siempre viendo al máquina del profe. Gracias, Alex Robles, por pasar por acá. Gabino Barrera, profe, saludos. ¿Tendremos Yerbek en 14.6 antes de terminar el año? Fueron las preguntas del podcast también de mañana. Yo creo que podríamos tener una sorpresa. Hay otros años en los cuales durante estos días han salido liberados Jailbreak y la pregunta es, ¿se han dado, se han dado todos los factores que nos van a permitir tener un jailbreak antes que acabe este año? Así que atento al podcast que va a estar disponible en un par de horas más. ¿Ya? Gracias, Alex, por seguir acá. Alex Robles, Ale Ortiz, casi en minuto 30, revisar la batería. Sí, está ahí en el 8%, subiendo poco a poco. Cuando empecé a cargarlo estaba en el 4% y ahora va en el 8%. Subiendo poco a poco, hay que pensar que se está consumiendo batería ahora al mismo tiempo porque se está ocupando el teléfono y más encima con un directo. No es buena idea, ¿eh? No es buena idea hacer esto. O sea, estar cargando el teléfono al mismo tiempo que se está descargando ahí. Ojo, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Saludos desde Tlaxcala, México. Dale, Emma Wonder, gracias por estar acá. José Balán, profe, ¿cómo está? Ahora estoy cansado, tengo un poquito de sueño, cansancio físico, porque tuve una actividad con mis estudiantes y fuimos a jugar unas camas saltarinas que son muchas, una al lado de la otra, y quedé cansado. Así que ahora mismo estoy cansadito, pero contento de estar acá. No podía faltar la clase del jailbreak y ahora vamos a arrancar con todo lo que son las preguntas. No, las preguntas no, con el tema principal de la clase. ¿Qué me dice Gonzalo? Profe, no se ha pronunciado, quizás esté de vacaciones Coolstar, no sabemos en verdad. Estamos ahí a la espera todavía.
Profe, y el Yelve para 15.1 Tata Pérez, hay que seguir aguardando nada más, todavía no hay novedades. Cuando aparezca 15.2 la próxima semana, por favor, no lo actualices. Profe, me pregunta Denmai, ¿se le puede hacer el jailbreak al iPad? Depende de la versión de iPad OS en la que esté. Si está hoy día en 14.5.1 o inferior, se le puede. Bueno, pensando que es un iPad que tiene un procesador A12, A13, A14, así que tienes que saber cuál es el procesador que tiene tu iPad. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, voy a ocultar el chat. Por favor, no escriban más, no escriban más, no escriban más. Ya, si se ponen a escribir ahora, no voy a ver los comentarios. Así que ojo ahí, está Marius moderando desde España. Déjenme ver algo porque tengo una información acá en mi computador y es necesario estarla mencionando. Carga computador. Ahí está. Necesito fechas. Tengo fechas ahí que estar compartiendo y son importantes. Ya. La primera. La primera. Lo primero es que las fechas que voy a dar a continuación las voy a dejar también en la descripción de este video. ¿Ya? Porque las fechas que yo voy a dar ahora son guiándome. Vamos por partes. Esta semana fue liberado una nueva forma de estar utilizando estos perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS. Apple deja de firmar, ponte tú, hoy día una versión de iOS. Por ejemplo, la próxima semana va a salir 15.2. Bueno, esta semana sale 15.2. Y luego van a pasar unos días y 15.1 se va a dejar de firmar. Pero los que tengan instalados este perfil van a poder instalar 15.1, aunque Apple lo haya dejado de firmar durante 30, 60 y 90 días después, desde el día en que se dejó de firmar aquel iOS. ¿Ya? Ahora, salió un método que llamó mucho mi atención eh, para poder estar instalando versiones de iOS que Apple hoy día ya no las firma, ya no las puedes estar instalando. Por ejemplo, iOS 14.7.1, imagínate, instalar iOS 14.8 y es impresionante de ver cómo se pudo realizar esto sin jailbreak y vino de una persona, de un youtuber que creo que con la experiencia que él ha mostrado de antes, por ejemplo, él es el que administra toda esta TutuBox, ¿ya? TutuBox, que el logo creo que es de un conejo blanco saliendo de un sombrero negro, así como haciendo magia. Y él está a cargo de TutuBox. Su nombre es Sounders Tech. Y con Sounders hemos conversado en algunas oportunidades y ahora simplemente se lució. Se lució, o sea, mostrando un método para hacer todo esto sin la necesidad de tener el jailbreak y los SHSH y que el Face ID siga funcionando, aunque instales 14.7.1 o 14.8, sigue funcionando. Y claro, para poder realizar todo esto, uno tiene que estar instalando un perfil para que el equipo quede supervisado. Y bueno, el nombre lo dice todo, ¿cierto? Supervisado significa que Sounders Tech puede estar viendo lo que sucede en el dispositivo, pero mientras tú haces el tutorial, son unos minutos en los cuales ocurre todo eso y son tantos dispositivos haciéndolo al mismo tiempo. Sounders no se va a estar metiendo en la vida personal de otras personas, es alguien de confianza, es un youtuber que se conoce de años, tiene creo que 120.000 suscriptores dentro del idioma en inglés, es uno, creo que es el segundo más conocido o el tercero se podría decir, o más activo. Yo creo que uno de los más activos es GeoSnow y luego viene Sounders Tech, entonces dentro del idioma en inglés es alguien el cual se puede fiar y en el mismo tutorial luego se muestra cómo estar quitando esa supervisión, cosa que aunque a mí me desapareció, una vez que yo actualicé mi dispositivo, desapareció la supervisión, quedó absolutamente tranquilo. De hecho, el método anterior, el que se puede hacer solamente con jailbreak, también muestro cómo estar eh, instalando el perfil de supervisión y cómo luego estar eliminando el perfil de supervisión y todo vuelve ahí a la normalidad. Lo que más importa es tener la versión de iOS que uno anda buscando, la mejor para poder estar realizando el jailbreak. Entonces hay algunas personas que a raíz del tutorial que se compartió en el canal de Sounders y también luego lo que fue el canal, el video en español, la versión en español podría llamarse así, con algunos consejos. Sounders lo dijo, palabra muy rápido en inglés, y las recomendaciones que él daba yo prefería hacerlas evidentes. Algunas personas en los comentarios me colocaban
Me dices que no se necesita jailbreak, pero al comienzo del video estás instalando tweaks y tienes uncover, estás eliminando checkra. Pero hay que poner atención bien a las palabras. En la introducción del video yo dije, por favor, mira este video hasta el final y luego lo haces en tu dispositivo. Entonces algunos parece como que lo van viendo o se quedan con una parte del video, o se empiezan a saltar algunas partes y apareció Siri instalando un tweak. O sea, ¿cómo era? ¿Con un jailbreak, sin jailbreak? Es sin jailbreak. Lo que yo mostré en el video que era necesario para el jailbreak es porque cuando uno instala, por ejemplo, Uncover, Uncover tiene un ajuste que a mi parecer es bien bueno, que es bloquear las actualizaciones automáticas de iOS, porque el jailbreak mayoritariamente depende, ¿cierto?, de la versión de iOS en la cual se encuentre el dispositivo. Y resulta que mostré cómo estar desinstalando correctamente Uncover, si tienen checkra, cómo desinstalar checkra, si es que a lo mejor tenían otro tweak como OTA Disabler o con iCleaner que hayan bloqueado las actualizaciones automáticas. Ahí mostré cómo estar corrigiendo todo porque se hace todo directamente en el dispositivo. ¿Se necesita el computador? ¿Qué le vamos a hacer? Lo puede hacer en Windows y en Mac. Uno de los problemas que tiene el programa que se ocupa para hacer toda la instalación del perfil prohibido es que las versiones que soporta de macOS son bien antiguas. Entonces al final como que hay que estar haciéndolo en Windows sí o sí. La mayoría tiene Windows. Si no tiene un Windows, le instalas Windows al computador, o sea, busca el Bootcamp, que es bien conocido y lo trae macOS y funciona súper bien. Es como boot de encendido y camp como de campo, así, el Bootcamp. Y con esto ya pueden instalar Windows dentro del Mac. Así que, eh, eso es lo primero a estar aclarando. No se necesita jailbreak. Eso lo mostré en el video por si alguno que tenga jailbreak luego quiere estar subiendo. Otra de las preguntas que me hacían, que también salió ahora durante el directo, era, yo tengo jailbreak hoy día, estoy en 14.3, ¿subo a 14.7.1? Y ahora vamos con esa respuesta. Bueno, a varios yo ya les respondí allí en los comentarios de ese video. Déjenme el perfil. Déjame, ¿esto es permanente? Ah, no, es whiteboard. Ya, el perfil. El perfil hoy día permite estar instalando iOS 14.7.1, también permite instalar 14.8, también permite instalar 15.0 y también permite estar instalando 15.01, 15.0.1 y otra versión que se dejó de firmar es 15.02. Y luego, cuando Apple deje de firmar 15.1, 15.1 va a aparecer en esta lista. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Es decir, que mientras hay una versión de iOS que se deje de firmar, este método va a estar allí activo. Este perfil que permite retrasar las actualizaciones de iOS, o sea, poder estar instalando versiones incluso cuando Apple ya la dejó de firmar y la retrasa en 90 días, Sounders Tech, que es el que hizo estos perfiles, el que compartió este método, también estuvo indicando las fechas en las cuales ya iban a expirar cada una de estas versiones de iOS, es decir, que se cumplían los 90 días y que ya después de esa fecha ya no lo podías instalar más. Entonces voy a partir con las fechas, ¿de acuerdo? Lo voy a anotar por acá. El plazo final. Así le vamos a colocar, ¿ya? ¿Cuál es el plazo final para cada una de estas versiones de iOS? Bueno, 14.7.1, el último día que vas a poder estar instalando. A ver, déjame ver si puedo acercar esto. Quizás ahí se ve un poco mejor, está el reflejo de la luz. Ahí está mi mano, lo siento. El plazo final, a lo mejor si lo escribo más abajo. A ver, déjenme bajar un poco esto. Uy, ese plumón, ¿qué pasó? Mira qué tóxico cómo me dejó la pizarra. Oye, el resto se borra súper rápido. Ya, a ver, déjame bajar un poquito. ¿Y dónde está acá la palabra? Allá, aquí vamos. Ahí sí no hay reflejos, creo que sí. Ya, el perfil. Permite estar instalando, decíamos entonces, iOS 14.7.1, iOS 14.8, 15.0, 15.0.1 y 15.0.2.
14.2, ¿ya? Y el plazo final, ¿cierto? ¿Este es el pulmón tóxico o era el otro? El otro. El plazo final. Estos plazos, como les decía recién, el método, como es de Saunders Tech, él hizo los perfiles, él sabe las fechas y las compartió, y son las siguientes. 1471, el último día en el cual vas a poder estar ocupando este tutorial que está allí en la descripción, es el lunes 13 de diciembre. Es el lunes 13 de diciembre. Esa es la fecha tope. Entonces, si estás viendo este video, esta transmisión en directo, ya por lo menos sabes, estamos antes del 13. Si estás viendo la repetición y después, ya pasó el lunes 13 sin Yori. ¿Cuándo es el último día de 14.8? Podríamos hacer como unas líneas, ¿no? Unas líneas, a ver qué tengo acá que me pueda servir como una regla. Ah, acá tengo estas cosas. Ya sé ya. Esto. Ya, lo vamos a utilizar de regla. No sé qué tan recto esté, pero por lo menos que nos pueda servir para hacer una especie de tabla acá, donde las filas me puedan entregar la información un poco más clara y no se mezcle los datos de una versión de iOS con la de otra. Estas son estas varas que se ocupan para las plantas, en los jardines, para que puedan crecer derechas. Acá yo tengo tengo unas plantitas, me gusta tener plantas, eso, me gusta cuidarlas. Tengo unas cuantas, algunas veces las he mostrado en directo, es como un lado B mío, me gusta eso. Ya, pero no estamos hablando de plantas, estamos hablando de las fechas fieles. ¿Cuándo es 14.8? 14.8 es el lunes, una semana después, 20 de diciembre. ¿Ya? Y cuando expira 15.0, expira el sábado 1 de enero. El sábado 1 de enero. Cuando expira 15.01, expira el miércoles 12 de enero. El miércoles 12 de enero. Bueno, acá vamos a colocar los años. Este es el 21. Wow, ya se viene el 2022. Increíble cómo el tiempo pasa. El miércoles 12. Y por último, 15.02. 15.02 es el miércoles 26 de enero. Miércoles 26 de enero. Ahí está. Que no me gustó cómo quedó escrito acá. El TOC. Bueno, ustedes me conocen. ¿Ya? Así que estas son las fechas. ¿De acuerdo? Son las fechas tope para estar siguiendo el tutorial. Entonces algunos me dicen, profe, ¿cuál instalo? ¿Cierto? Ahí viene el título del video. ¿Cuál es el mejor iOS para hacer el jailbreak utilizando este método? Le hemos llamado el del perfil prohibido porque puedo hacer cosas prohibidas con él, como instalar versiones de iOS que Apple dejó de firmar, y más encima sin los SSH y sin jailbreak en el dispositivo, y queda funcionando en todos los dispositivos el Face ID y el Touch ID. O sea, es espectacular. Y que se pueda hacer eso cuando Apple no lo deja comúnmente, perfil prohibido. Bueno, estas son las fechas, los plazos finales para estarlas instalando. Lo primero estar aclarando, como lo dije en el tutorial, era la versión de iOS en la cual yo tengo que estar para utilizar el perfil. En el tutorial yo les dije, mira el video hasta el final y después, si quieres, lo haces en tu dispositivo. Y en el video fue mencionado que este perfil solamente permite estar haciendo actualizaciones de iOS. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente permite actualizar el dispositivo de iOS. Actualizar, subir, no bajar de iOS. Entonces, ahí hay un gran pero dentro de los deseos que pueden tener algunos para estar utilizando este método. En el video se mencionó, no sirve para hacer downgrade, no lo pueden realizar, es solamente para hacer un upgrade, para actualizar, para subir de versión de iOS. Entonces algunos están ahí con la duda porque dicen, chula, 14.7.1
estamos en la cuenta regresiva. Este directo se está haciendo el 11 de diciembre y esto fue, y el plazo acá es el 13, o sea que tenemos 2 días para saber si lo hago o no. Bueno, el tutorial está compartido de antes, ¿no? Estoy buscando acá la fecha en la cual se hizo este tutorial. Se publicó el 8 de diciembre, ¿ya? Entonces, si se publica el 8 de diciembre, ya 5 días después, o sea, SounderTech lo sacó lo antes posible. Y ahí está. Yo creo que para saber si lo tengo que estar ocupando o no de las versiones que son vulnerables hoy día, de acuerdo a las noticias que hemos tenido relacionadas con el jailbreak, si es que ustedes se encuentran en iOS, a ver, pensemos esto, si es que están, vayamos con los casos anteriores, había gente que me escribió en el chat y me decía, profe, si estoy desde 13.0, supongamos, hasta 13.7, ese es un caso, ¿cierto? Déjenme acá hacer una división. Ahí está. Siguiente caso. Si es que estoy desde 14.0 hasta, ¿hasta dónde hay jailbreak? Hay jailbreak, bueno, pensando en los A12, porque el resto tiene con checkra, ¿cierto? A12, A13 o 14, ellos tienen jailbreak hasta iOS 14.5.1. Luego se encuentran las personas que están en iOS 14.6 y llegando hasta 14.7, que fue el otro día que salió una noticia, pongámosle 14.8. Las últimas versiones de iOS, 14.8.x, por si luego sale un punto 1, bueno, ya hay punto 1, pero un punto 2, punto 3, etcétera. Primero hablemos de estos casos. ¿Qué tengo que estar haciendo yo si es que yo me encuentro, por ejemplo, en iOS 13 y 13.7? Actualizo, porque si actualizo tengo hasta el lunes 13 para estar instalando el 14.7.1, porque esta es la fecha en la cual expiración. ¿Por qué me pongo a añadir cosas si ya con plazo final se entiende? Lo vamos a colocar en inglés. En inglés es más breve. Expires. Ahí está. ¿Ya? Me gusta el inglés por eso. Puedo decir más cosas con menos palabras. Y resulta que si están en 13.0 y 13.7 van a subir a 14.7 y no hay jailbreak ahí. Yo creo que es una decisión personal porque podrían estar subiendo y estar esperando a que salga un jailbreak. ¿De acuerdo? Ahí yo no sería tan entusiasta, a lo mejor de decir suban o no suban. Yo creo que en ese caso en particular, si están en iOS 13 o más abajo, iOS 12 y tu dispositivo soporta iOS 14, hablando del iPhone 6S, SE, primera generación hacia arriba, ya viene a ser tu decisión. ¿De acuerdo? O sea, si llegan a subir, esto lo voy a colocar acá. No se alcanza a ver arriba, no. ¿Se alcanza? No se alcanza a ver. Yo, churra, que estoy entre la espada y la pared. Acá yo le pondría un no sé, ¿ya? Uno también puede decir no sé. Uno no tiene la respuesta a todas las preguntas. Y si están actualmente con jailbreak, o sea, si estoy con... acá sí que la respuesta es no. ¿De acuerdo? Ahí no hay que estar subiendo y disfrutar el jailbreak, que es lo que importa. Y si están en 14.6 o 14.8, lo que sea, ¿puedo instalar iOS 15, 15.01 y 15.02? La respuesta es no. No lo hagan. O sea, en iOS 15, en la situación del jailbreak, no subir, le voy a colocar así más claro, más explícito. No sé si alcanza a aparecer la palabra subir. Déjenme tirar un poquito atrás la cámara. Ahí está. Ya. No subir, no estar actualizando. Quédense ahí nada más. Me bugueé, perdón, ya volví. Si todavía no está ni siquiera el jailbreak de Checkra para iOS 15 y tú estás en 14.6, 14.7, 14.7.1, 14.8, 14.8.1, desde 14.6 hasta 14.8.x, no subas. O sea, en iOS 15 está complicada la situación. ¿De acuerdo? Y luego, los que están en 15.0, acá la cosa sí se empieza a poner un poco más entretenida. Si están solamente en 15.0,
Si están en esta versión de iOS, esta sí la recomiendo estar subiendo. Acá sí. Pero subir a 15.0.1. Eso es para todos los que están en 15.0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si que ustedes están en 15.01? Si están en 15.01, no subir. No instalen 15.02. No subir. ¿Y por qué no? Bueno, si ustedes han visto los videos de noticias de jailbreak, de vulnerabilidades que han estado saliendo, o al menos no saliendo, han sido anunciadas hasta la fecha, la mejor, o sea, la versión más alta de iOS que estaría recibiendo jailbreak en iOS 15 sería 15.0 y 15.01. Por eso, si están en 15.0, yo sí recomiendo subir a 15.01 utilizando el perfil, pero lo hago hoy día, pero 15.0.1 lo puedes instalar hasta el 12 de enero. Todavía queda tiempo, ¿de acuerdo? Así que, repito, voy a dejar estas fechas en la descripción del video para que luego las puedan estar viendo y si las van a estar buscando, eso lo vimos en un directo, y ahí va a estar, ¿ya? Y si están en 15.0.2, significa que estoy en una mala versión de iOS, significa que no voy a estar recibiendo el jailbreak acá. Eventualmente todas las versiones de iOS 15 van a estar con jailbreak algún día, pero si están en 15.0.2, no subir. ¿De acuerdo? Quedarse ahí nada más. Y luego esta historia se va a ir repitiendo cuando Apple deje de firmar 15.1 y va a haber una fecha de expiración de 15.1. Entonces, no, no le veo la prisa o el sentido a tener que estar yéndose a 15.2. Yo les dije el otro día, no es una buena idea. ¿De acuerdo? El consejo de estar esperando la versión más baja de iOS, eso es algo que continúa siendo, ¿cómo decirlo?, válido. Así que esas serían mis recomendaciones. Yo creo que me da cosa tener que escribir acá un no sé. Luego voy a activar el chat y quiero ver qué recomendarían ustedes que está en iOS 13 estar subiendo. Oh, sería difícil. Yo creo que el gran pero que tiene este método del perfil prohibido es que dura 90 días y estás en la cuenta regresiva. Entonces, esos son como los contras. Dura 90 días, estás en la cuenta regresiva, pero tiene otros pros, que es súper fácil de usar, es sin jailbreak, sin los SHSH, o sea, tiene sus pros y sus contras. Entonces, por eso siempre se les ha dicho, y los tutoriales están acá en la descripción, de guardar sus SHSH. Guarden estos archivos SHSH. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas tus archivos SHSH, los puedes estar utilizando incluso después de 90 días que Apple lo haya dejado de firmar. Es decir, no hay un límite de duración por la cual estar utilizando los SHSH, los ocupas cuando quieres. Eso es lo bueno que tiene. Lo malo de los SHSH es que se necesita jailbreak para estarlos utilizando. Por eso, ¿cuál fue la respuesta que yo estuve entregando en el chat? Eh, eh, sí o sí, por favor, sí o sí, guarden los SHSH, ese consejo. Yo sé que algunos dan lata y dicen, no quiero hacerlo. Yo en el pasado también era igual. Hasta que los guardas, o los guardaba y no los utilizaba nunca, hasta que dije ya, vamos a probarlo y una vez que lo haces, de verdad, instalar versiones prohibidas de iOS es espectacular. Ya, para cerrar lo que es esta clase, esta explicación, ¿qué fue lo que les decía yo en los comentarios? Si están hoy día, por ejemplo, en 14.0 y 14.5.1 con jailbreak, es cuando salga el jailbreak, supongamos, en 14.8, si llega a salir antes del 20 de diciembre, aquí tienes un método para estarlo instalando si es que no guardaste los SHSH. Esa es la gracia. Y esperemos que antes del miércoles 12 de enero poder estar teniendo alguna liberación de un exploit que nos permita realizar el jailbreak y poder tener actualización de Checkra1n o de Uncover o de la que venga, no sé cómo se va a llamar Taurin en iOS 15. Y dice, pero es que ¿y si no pasa nada ese día? Bueno, guarda los SHSH. Por eso este método lleva estas restricciones, tiene estos contras, vas eh, el, con el temporizador, por decirlo de una manera, de 90 días.
Y es ahí donde uno tiene que decir, churra, ¿vale realmente la pena tener que estar subiendo ahora? La respuesta es, acá la tienen, para cada una de las versiones de iOS. Creo que los únicos que tendrían que estar subiendo son los que están en 15.0. Váyanse a 15.01 y dicen, pero todavía falta mucho de aquí al 12 de enero. Hazlo ahora, hazlo ahora, espera ahí nada más. ¿De acuerdo? Y si alguno dice, pero profe, yo estoy en 15.02 y quiero bajar a 15.01, no, no deja bajar. Deja solamente subir de versión de iOS. Ay, ¿por qué solamente deja subir? Ahí viene el consejo. Espera en la versión más baja de iOS. Porque cuando estás en las versiones más bajas de iOS, estas cosas puedes disfrutar. Estas cosas pueden llegar a tu equipo si es que esperas en la versión más baja. Por eso cuando salga 15.2 esta próxima semana, esta semana mejor dicho, no, no lo suban, manténganse alejados por favor y espero que haya quedado absolutamente claro. Las dudas vienen ahora. Tenemos que hacer el captura de pantalla. Vamos con la captura de pantalla para que queden guardadas las fechas. Ahí está. Me etiquetan en Twitter, ustedes saben, hashtag en vivo con el profe. Así que vamos con las fechas ahí. Captura de pantalla. Toma la foto, por favor. Si tú estás viendo la repetición, también puedes tomar la foto. Por favor, mira la cantidad de likes. Vamos por esos 100 likes. Y si estás viendo la repetición y ya pasamos los 100 likes, dale like igual. Gracias. Ya, ahí está. El tiempo se nos fue, ¿cierto? Nos están quedando unos pocos minutos para que se pueda estar terminando. Así que veamos qué pasó acá con los comentarios. Antonio Guamani me dice, profe, ¿se puede subir de 13.5 a 14.7.1? Sí, para bajar a 14.5 es posible. Tengo un iPhone 11 con jailbreak y SHSH. No, porque si subes y luego bajas a 14.5, vas a quedar sin Face ID. Porque con SHSH, Future Restore y Future Restore te deja sin Face ID. Lo siento. Tienes el mismo problema de los ladridos de los canes, igual que yo. José Antonio, te voy a contactar esta semana. Recuerda el podcast con suscriptores. Y sí, si ustedes se fijan en los videos, ladran. No sé por qué mis vecinos, si el perro está ladrando, 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 no le dice nada a los perros. Bueno, Jonathan RL, ¿cómo estáis, Johnny? ¿Todo bien? Hashtag en vivo con el profe. Vamos por esos 100 likes. Profe, ¿se puede poner jailbreak a un iPad mini generación 1? Sí, Checkra1n debe soportarlo. El tutorial está en la descripción. Si tiene un procesador A11 o inferior, lo puedes hacer. A ver, ¿qué es lo que dice Ale Ortiz? El que esté en iOS 13, yo me quedaría ahí. El pro es que tiene un jailbreak. Claro, está difícil. O sea, yo puse el no sé. En vez de colocar un no sé, yo creo que Ale Ortiz podríamos colocar un sí / no. O sea, pueden ser los dos casos. Sí y no. Bueno, la captura de pantalla quedó con el no sé, no importa. Entonces, dependiendo de ustedes, si van a subir y estar esperando, se puede hacer. Pueden subir y aguardar un tiempo. Eh, Dice, no me importa perder el Face ID, ¿es posible ser free tutor? Sí, el tutorial está en la descripción. Ay, no te importa el Face ID, qué dolor. Acuérdate que si luego no quieres o no te acostumbras, te vas a tener que ir a iOS 15 y ahí sí funciona el Face ID. Así que aguarda nomás, mejor si estás con jailbreak, no subas. Porque cuando sale 15.1, Tata Pérez, todavía no hay novedades, ¿de acuerdo? Pero espera la versión más baja posible. Ya está quedando el último minuto para concluir, me quedaría más tiempo, pero tengo que editar el podcast. Se está yendo el tiempo y tengo que preparar una enseñanza de la Biblia para mañana, así que el tiempo va pasando. Les doy las gracias por haber estado acá. Hoy día fue un día distinto, en un horario distinto, un día bastante loco, pero también lleno de alegrías, compartiendo con mis estudiantes, despidiéndolos para que se vayan de vacaciones de verano. Acá en Chile estamos entrando en una época bien calurosa, lo contrario al hemisferio norte, pero aquí nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar acá. Jonathan, que dice lo recomendable de iOS 13 es quedarse ahí, porque 14.7.1 habrá que esperar, ¿ya? Ahí cada uno ve cómo lo hace. Igual iOS 13 se está quedando con algunas cosas atrás, pero cuando tú tienes jailbreak es como si estuvieses en iOS 20, ¿cierto? Así que aguarden mejor. Las 3 de la mañana, José Antonio. Por eso no quise colocar el horario de España porque sabía que es muy tarde. Tata Pérez, profe, usted es el más duro. Profe, que Dios le bendiga. Dale, Tata, un abrazo también para ti. Luis Nieves me dice, subí a 15.1
con un iPhone que encontré. Bueno, esperar ahí nada más. ¿Sobre qué será la lección de la palabra para mañana, profe? De ahí pregúntame por privado y te digo, Jonathan. Bendiciones, profe. Saludos, nuevo suscriptor desde hoy. Gracias, Oscar Maki, por aquello. Gracias. Si podemos terminar con esos 100 likes, sería muy bueno. Muchas gracias, profe, por compartir su sabiduría. Para eso estamos, Ángelo. No sé si tanta sabiduría, son como predicciones. Ustedes saben que yo no me considero, de Byron Bass, ¿cómo está ahí? No me considero un experto en jailbreak, no tengo tanta personalidad ni ego. Es un comunicador nada más que doy soporte de acuerdo a las cosas como las voy entendiendo. ¿Ya? Saludos, profe, un placer como siempre acompañaros. Gracias, Ale Ortiz. Que Dios te bendiga a tu bebé. Espero que puedan estar durmiendo. Recuerda que cada día que pasa es mejor. ¿De acuerdo? Así que ya lo vas a ir notando. Que Dios guarde a toda tu familia. Eres lo máximo, profe. Gracias, Michael X5T. Merece la pena escucharte. Dale, José Antonio. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Bendiciones, profe. Gracias a todos, de verdad. Saludos desde México. Abrazo también para Paulo César Boiso. Oscar Maki, 3 AM en España y se me hizo corta la clase. Pasó volando. Mañana puedes verla otra vez si quieres compartirla. Yo feliz de la vida. Ahora sí, feliz tarde para ti y yo a dormir. Así es. Profe, gracias por todo. Nos vemos. Que la pasen muy bien ya, chiquillos. Entonces, me voy a editar el podcast. Va a estar en 2 horas más publicado. Eh, Está buenísimo. Ya, como siempre, muy agradecido por todo su apoyo. Que tengan un lindo día. Que Dios les guarde, les bendiga. Y sería el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Bye bye. Chao, chao.